Concepto de principio de suma. La suma es una de las operaciones básicas de la aritmética y consiste en reunir dos o más números en uno solo que agrupe sus magnitudes. Cabe recordar que la aritmética es aquella rama de las matemáticas que estudia los números y las operaciones básicas que se pueden realizar con los mismos. A continuación detallaremos las propiedades de la suma. La propiedad conmutativa consiste en que el orden de los términos no altera el resultado final. Es decir, que esta trata de una de las características más importantes y más relevantes dentro de las operaciones básicas de la aritmética, como la suma y la multiplicación. En otras palabras, podemos decir que esta propiedad implica que las cifras involucradas en una operación puedan cambiar de orden y se llegará al mismo resultado, es decir, a la misma solución. Para explicarlo en un término más formal, podemos decir que el orden de los sumandos no altera la suma y que el orden de los factores no altera el producto. Eso lo podemos observar con los siguientes ejemplos. 56 más 71 es igual a 127. Asimismo, si decimos también que 71 más 56 es igual a 127. De igual forma que 5 por 6 es igual a 30 y 6 por 5 es igual a 30. También es importante aclarar que la propiedad conmutativa aplica no solamente para las operaciones básicas con números naturales, sino que esta también aplica tanto para la suma de vectores como matrices y polinomios. Principios de adición. Si una actividad A ocurre en M de formas en la que otra actividad B ocurre en N, entonces la actividad A o B, es decir, no simultáneamente, ocurre en M más N. En este principio la ocurrencia no es simultánea, es decir, que ocurre en la actividad A o en la actividad B, pero no ambas en el mismo tiempo. Este principio se puede generalizar a más o dos actividades. La propiedad disociativa. La propiedad disociativa es lo opuesto a la propiedad asociativa. Esta consiste en que los términos de una suma o multiplicación pueden agruparse de forma indistinta, obteniendo siempre el mismo resultado. Recordemos, además, que la suma y la multiplicación son dos de las operaciones básicas de la aritmética. Es decir, se cumple que A más B igual a A más, entre paréntesis, A más D y B igual a C más D. Para verlo en un ejemplo, que si estamos sumando 20 más 14, el resultado es el mismo que si sumáramos 20 más 9 más 5. El resultado sería el mismo, que sería 34. Propiedad distributiva. El concepto de propiedad distributiva se emplea en el campo del álgebra. Se trata de una de las propiedades de la multiplicación que se aplica respecto a la suma o una resta. Dicha propiedad indica que dos o más términos presentes en una suma o en una resta multiplicada por otra cantidad resulta igual a la suma o la resta de la multiplicación de cada uno de los términos de la suma o la resta por el número. En otras palabras, una cifra multiplicada por la suma de dos sumados resulta idéntica a la suma de los productos de cada uno de los sumados por dicho número. La asociatividad es una propiedad en el álgebra y la lógica proposicional que se cumple si dados tres o más elementos cualquiera de un conjunto determinado. Se verifica que existe una operación que cumple la igualdad, es decir, una expresión asociativa con dos o más ocurrencias seguidas de una misma operación asociativa. El orden es que se ejecutan las operaciones no alternas al resultado siempre que cuando se mantengan intactas
la secuencia de las operaciones. En otras palabras, reorganizamos los paréntesis en una expresión asociativa, no cambiar su valor final. Y la suma y el producto de números reales complementan la propiedad asociativa, siendo válidas las igualdades. Como podemos observar, para la suma y para la multiplicación, en ambos la ubicación de los paréntesis no altera el resultado. Nótese que los operandos se han mantenido en su posición original dentro de la expresión. Hola, muy buenos días compañeros y compañera y maestra presente. Ahora me tocará explicarles un ejemplo de principio de la suma. El siguiente ejemplo se plantea de la siguiente manera. Primeramente dice que Juanita puede viajar a San Salvador y a Huachapán o a Huachapán por vía aérea o vía terrestre. Ella tiene a su disposición 3 líneas aéreas y 6 terrestres. Y la pregunta sería, ¿de cuántas maneras distintas puede realizar el viaje? La siguiente solución es que Juanita va a viajar a San Salvador por vía aérea o vía terrestre, nunca por ambas vías a la vez. Primero colocaremos vías aéreas, que son 3, y después la vía terrestre, que son 6. Después de esto podrá realizar dicho viaje de 3. Aquí vamos a hacer la sumatoria, que son 3 líneas y las aéreas y las 6 terrestres, y este dará un total de 9. Y estas serían las 9 maneras diferentes para realizar el viaje. Hasta aquí mi explicación. Gracias.